365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 26. Ven, Espíritu Santo, luz y gozo, amor que en tus incendios nos abrazas. Renueva el alma de este pueblo tuyo, que por mis labios canta tu alabanza. En sus fatigas diarias sé descanso, en su lucha tenaz vigor y gracia. Haz germinar la caridad del Padre, que engendra flores y que quema zarzas. Ven, amor que iluminas el camino, compañero divino de las almas. Ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevos senderos de esperanza. Amén. De la carta a los Efesios, capítulo 2. Ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Por eso, recuerden lo que ustedes eran antes, paganos de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que se dicen circuncisos, en virtud de un corte practicado en la carne. Entonces ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba, y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz. Y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre, en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En Él, todo el edificio bien trabado
va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Del libro del Éxodo, capítulo 1. Los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia, son los siguientes: Rubén, Simeón, Leví y Judá; Isaacar, Zabulón y Benjamín; Dan y Neftalí; Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. Después murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta convertirse en una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo: el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra se pondrá de parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del país. Entonces los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitom y Ramsés. Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y más se expandía. Esto hizo que la presencia de los israelitas se convirtiera en un motivo de inquietud. Por eso, los egipcios redujeron a los israelitas a la condición de los esclavos y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes: la preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Además, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las mujeres hebreas. Una de ellas se llamaba Sifrá y la otra Puá, y les ordenó: cuando asistan durante el parto a las mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido. Si es varón, mátenlo, y si es una niña, déjenla vivir. Pero las parteras tuvieron temor de Dios, y en lugar de acatar la orden que les había dado el rey de Egipto, dejaban con vida a los varones. El rey las mandó llamar y les preguntó: ¿por qué han obrado así? ¿Y han dejado con vida a los varones? Ellas le respondieron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, tienen mucha vitalidad y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Por eso Dios fue bondadoso con las parteras. El pueblo creció cada vez más y se hizo muy poderoso. Y como ellas habían obrado con temor de Dios, Él les concedió una familia numerosa. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo: arrojen al Nilo a todos los varones recién nacidos, pero dejen con vida a las niñas. Del libro del Éxodo, capítulo 2. Un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de un levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y la impermeabilizó con betún y pez. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos a orillas del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería. La hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas
se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La abrió y vio al niño que estaba llorando, y llena de compasión exclamó: «Seguramente es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarte entre las hebreas una nodriza para que te lo críe?». «Sí», le respondió la hija del faraón. La jovencita fue a llamar a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te lo voy a retribuir». La mujer lo tomó consigo y lo crió. Y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo, y le puso el nombre de Moisés, diciendo: «Sí, yo lo saqué de las aguas». Siendo ya un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos, y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. También vio que un egipto maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor, y como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a 2 hebreos que se estaban peleando. «¿Por qué golpeas a tu compañero?», preguntó al agresor. Pero éste le respondió: «¿Quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Moisés sintió temor y pensó: «Por lo visto, el asunto ha trascendido». En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero éste huyó del faraón y llegó al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellas fueron a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber al rebaño de su padre. De pronto llegaron unos pastores y las echaron. Moisés, poniéndose de pie, salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Cuando llegaron al lugar donde estaba Reuel, su padre, éste les preguntó: «¿Por qué hoy han vuelto tan pronto?». «Un hombre, un egipcio», le explicaron ellas, «nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño». «¿Dónde está ese hombre?», preguntó él a sus hijas. «¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer». Moisés accedió a quedarse en casa de aquel hombre, y éste le dio como esposa a su hija Zipora. Ella tuvo un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, porque dijo: «Fui un emigrante en tierra extranjera». Pasó mucho tiempo y, mientras tanto, murió el rey de Egipto. Los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta.